Muy buenas amigos, soy Sai de Chalinchón García y este es el podcast Voces Autorizadas de The Epoch Time bajo la dirección de Sandra Flores y nuestra querida Anita Flores, que ahora nos ha estado dando unas indicaciones técnicas. Y hoy es un día muy especial. Antes de eso, no se olviden, por favor, de visitar nuestra página epochtime.es, en Instagram epochtime _es, en Facebook The Epoch Time Edición España y en X, el antiguo Twitter, Epochtime ESP. Hoy es un día muy especial. Estoy aquí con dos colegas, así que estoy un poco nervioso porque tengo miedo que me metan tijeras. Pero bueno, hoy es un día especial. Hoy tenemos a tres mujeres valientes a las que yo admiro muchísimo. A una la acabo de conocer hace muy pocos días. Verán que tiene un acento español bellísimo. Y las otras son dos colegas hispanas de Hispanoamérica, periodistas. Estoy hablando de nuestra querida Marinela Tremamuno, italo-venezolana, periodista que trabaja para muchos medios en Italia, en los Estados Unidos. Tenemos con nosotros también a nuestra querida Iliana Hernández, directora del periódico Click Cuba, y con nosotros, podríamos decir la protagonista, ¿no? Por el momento histórico que estamos viviendo, tenemos a una joven española de origen iraní, porque sus padres son los que son originalmente iraníes, y esta joven se llama Nilu Alafar. Bienvenidas todas sean. ¿Cómo están? Bien, bueno, y muchas gracias, Aide. Un placer estar por aquí. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de reunir a tres mujeres valientes, como decías, y de entornos que aún distintos tienen similitudes y de darnos la oportunidad también de ser la voz de todos aquellos que ahora mismo no pueden hablar, ¿no? O no están en una situación segura para hablar. Bueno, muy bien, pues nos vamos a meter en harina y el orden que seguimos es Nilu, Marinelis e Ileanas. Para aquellos los televidentes que no se hayan enterado todavía que en Irán, que en Venezuela y que en Cuba hay unos procesos políticos autoritarios donde se violan los derechos humanos. em, en la vida cotidiana, creo que es una pregunta que cuando pensé las preguntas, creo que es una pregunta central, porque la mujer es el centro de la vida, ¿no? En cualquier sociedad, la mujer es la que está al frente de la familia, la mujer es la que unifica, la que desarrolla. Eh, ¿Cómo es en el caso de Irán? ¿Cómo es el día a día de alimentar una familia, de conseguir la estabilidad en la vivienda, siendo la mujer tan reprimida en Irán? A ver, ¿qué pasa en Irán? La mujer, digamos, no ha perdido el derecho a trabajar, así como sí que ha pasado en otras regiones en otros países, perdón, de la región de Oriente Medio, pero siempre está en un segundo, digamos, en un segundo plano, ¿no? Dentro de la sociedad, por ejemplo, cosas tan absurdas, ¿no? Como por ejemplo cantar en público. Una mujer no puede hacerlo, ¿no? Si lo hace solamente es formando parte de un coro donde ya su voz no sea la protagonista. Es un ejemplo, creo que muy concreto, porque al final no todo el mundo se dedica a la música, pero es como una parte, tiene un mensaje subliminal muy importante, creo, ¿no? Que es esta parte de querer silenciar el rol de la mujer en la medida de lo posible cuando hay este tipo de regímenes y este tipo de teocracias. Entonces, el rol de la mujer ahora mismo en una sociedad como la iraní es complicado, es muy complicado. Hay segregación en muchos aspectos. Al final hay una opresión solamente por el simple hecho de ser mujer, por cómo vistes, por cómo actúas, por si eh, tu hijab te cubre bien el pelo o no, por si deja caer algo de pelo fuera o no, porque cuando entras en un colegio tienes que ir con todo el pelo tapado, que no se te vea nada, porque cuando vas a una institución pública tienes que ir con el pelo que no se te vea nada, con algo que cubra, ¿no? Tu cuerpo de manera que no se deje ver las curvas de una mujer, ¿no? Todo lo que nos hace ser pues bellas y únicas. Entonces, creo que esta segregación y esta opresión está en muchos ámbitos. No sé,
digamos que está alimentando a cualquier parte de la sociedad y que nos reprime como mujeres en cualquier aspecto. Entonces, en ese sentido, si esto lo llevamos a la familia, em, primero, ¿no? Algo tan, por ejemplo, absurdo como que si una familia se separa, ¿no? Un matrimonio se separa, la custodia de este hijo directamente va para el padre. O sea, digamos, por ley, la custodia del hijo va para, o de los hijos va para el padre, y entonces tienes que entrar en una guerra jurídica para demostrar que eres tú quien tiene que asumir esa custodia, que en otros países del mundo esto es directamente impensable, ¿no? Digamos que siempre la mujer, por el vínculo afectivo que tenemos con los niños, tenemos la custodia por defecto y luego, ¿no? Se hacen, pues, se llega a acuerdos de custodia compartida o lo que sea, ¿no? Entonces, es como que siempre, en cualquier aspecto, nos van dejando en un segundo plano, por no hablar, pues, evidentemente, de desigualdades a nivel económico, a nivel jurídico, a nivel de posiciones a las que podemos acceder las mujeres, etcétera. Em, Todo esto también, claro, se suma a un contexto económico que ya siendo mujer o siendo hombre es que es imposible de sostener. O sea, el nivel de inflación, que esto creo que lo compartimos, ¿no? También con otros países, como en este caso también, ¿no? Con Venezuela o con Cuba, cuando el nivel de inflación es tan y tan y tan elevado, donde cada día todo va cambiando de precio, va subiendo, lo que ayer valía 2, hoy vale 4 y mañana valdrá 8. Esto crea una inestabilidad en la economía tanto del propio país como evidentemente la economía personal y familiar de cada uno y de sus familias, que hace imposible de mantener este ritmo. O sea, este colapso económico, ¿no? Porque evidentemente este último movimiento revolucionario que ha habido en Irán viene pues por años y años de represión y es un cambio social, o sea, es un movimiento social por cómo está afectando todos los, ¿cómo decirlo? Eh, por cómo está afectando, digamos, cualquier aspecto de la sociedad en la vida de las personas iraníes, del pueblo iraní. Pero el colapso real a finales de año vino propiciado por el colapso económico. Es decir, estamos en un punto que si lo sumas a todas las otras variantes, ¿no? Represión, pocos derechos sociales, por no decir ninguno, activistas encarcelados, escritores encarcelados, cineastas encarcelados, mujeres encarceladas por cómo visten, jóvenes que simplemente salieron a, no sé, a manifestarse por buscar su libertad, encarcelados, torturados, asesinados, colgados. Entonces, si todo esto lo sumamos a una situación tan, 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 tan desesperante a nivel económico, claro, esto dio origen a un colapso y por eso la gente salió a las calles, ¿no? A finales de diciembre, a principios de enero, pues dijeron, basta ya, no podemos más. O sea, ya no es solamente un tema económico, si es que todo lo social que llevamos arrastrando a lo largo de los años es que nos ha llevado al punto de la desesperación total y absoluta. Entonces, ya os digo, creo que esto aplica a cualquier parte de la sociedad y ha penetrado tan fuerte en cualquier ámbito que es que ya no hay nada que se quede, ¿no? Que se libre, digamos. Bueno, em, Ileana, ¿me escuchas? Sí, Sí. sí, te Ileana, escucho. tú que ya no recuerdo el tiempo, me acuerdo cuando te llamaba a Cuba por WhatsApp. Tú fuiste presa política en Cuba, estuviste mucho tiempo presa en tu casa, aunque tú siempre te las ingeniabas para poderte escapar por el patio de detrás y hacer las cosas que se dan la gana, porque te tenían la vigilancia enfrente de casa, pero detrás no tenían vigilancia. Tenías una cámara enfrente de tu casa, pero por detrás no había ningún tipo de ningún tipo de eso. Cuéntame, eh, ¿sabes de testimonios, aparte del tuyo, de otras compadres que hayan sufrido situaciones terribles? Sí, así es. Bueno, ahora mismo tenemos en Cuba más de 100 mujeres presas políticas desde el pasado 11 de julio de 2021. Anteriormente teníamos también a otras mujeres como Aymara Nieto, por ejemplo, que gracias a Dios hoy se encuentra fuera de Cuba, pero es una de las presas políticas más renombradas por el tiempo que estuvo en prisión por ser dama de blanco.
En Cuba, las mujeres hemos tomado un rol muy interesante en esta lucha por la libertad de nuestra patria, porque parece ser que la lucha esta han tomado prácticamente el mando las mujeres, ¿no? Han salido más a las calles, han luchado más por que Cuba sea un país libre. Y yo supongo que esto sea porque la mujer en Cuba es quien lleva la batuta en la casa, es quien tiene que buscar la comida para los hijos, es quien tiene que sufrir toda esta miseria que está viviendo el pueblo cubano. Y de ahí, mira, ahí tenemos a una Lisandra Góngora con 5 niños, 5 hijos, y se encuentra presa, condenada a 14 años de prisión por salir a las calles el 11 de julio y anteriormente a eso por denunciar la situación precaria en la que vivían ellas y sus hijos. No era una mujer que no quería trabajar, simplemente una mujer que no podía trabajar, porque trabajar para ganar 1,000 o 2,000 pesos al mes para mantener a 5 niños en Cuba, eso es impensable, eso es imposible, no se puede, ¿no? Entonces, pues, la mujer ha tomado el liderazgo, diría yo, de esta lucha por la libertad en nuestro país. Y ejemplos, mira, tenemos hoy mismo a una Camila Costa que está siendo reprimida, una periodista de Cubanet, y también escribe para otros medios como para ABC o El País, me parece que también escribe Camila Sí, Costa. ella es corresponsal de ABC en Cuba. De ABC, sí. Entonces es otra mujer que está sufriendo también. Yo en Cuba, como, bueno, lo que no lo saben, ejercía el periodismo también en Cuba, y allí, y además de ejercer el periodismo, animaba al pueblo cubano a luchar por sus derechos, a salir a las calles, a que tomáramos el poder como pueblo y lucháramos por la libertad de nuestra patria. Y eso a la dictadura le causaba muchos problemas, porque ellos decían, bueno, no solamente ejerce el periodismo, sino que también ejerce el activismo, y eso motiva a la ciudadanía, porque cada vez las personas van abriendo más los ojos y van viendo cuál es su propia realidad. Y gracias a que a Cuba entró Internet, también los cubanos empezaron a ver su propia realidad, y empezaron a salir muchos cubanos por redes sociales, que todavía a día de hoy siguen saliendo, a pesar de que Cuba está en un estado de terror. Los cubanos, a partir del 21, del 11 de julio de 2021, no se han atrevido a salir más en masa por temor a ir a prisión, como lo están los más de 1,000 presos políticos que hay hoy en Cuba, que los tomaron a ellos como represalia para que los demás cogieran miedo. Y hay una actuación de la dictadura cubana que ha recalcado muy bien en la sangre de cada cubano. Han sabido reprimir con el miedo. Y por eso hoy en Cuba, a pesar de que se están muriendo las personas, porque están muriendo, porque no tienen medicamento, porque no tienen eh, una carretera, por ejemplo, arreglada, la cantidad de accidentes que están pasando ahora mismo en Cuba son bárbaros, están muriendo, y aún así prefieren morir de esa manera a enfrentarse a la dictadura comunista cubana. Yo hace poco estaba hablando con amistades mías dentro de Cuba que no ejercen el activismo político como tal, y me estaban diciendo cuándo va a venir Trump, porque esa es otra cosa, Zaire. Los cubanos están esperando que llegue Trump a Cuba para liberarlos. Son muy pocos los que se atreven a manifestar y a salir y a decir, oye, no queremos esta situación. Sin embargo, se atreven, hay muchas contradicciones en Cuba, se atreven a que el encargado de negocio, Mike Hammer, los visiten a su casa, pero no se atreven a salir a las calles a decir, hasta aquí hemos llegado. Bueno, como te decía el otro día, me escribe una persona desde Cuba a decirme, oye, ¿hasta cuándo es esto? ¿Cuándo va a venir Trump? No tenemos agua, no tenemos, una persona que mínimamente vive entre los demás cubanos bastante bien, porque tienen un negocio privado
y no están pasando las calamidades que pasa el pueblo en general. Y yo le digo a esta persona, mira, es que si ustedes no hacen nada tampoco, si están esperando en la casa que llegue Trump y no hacen nada para que haya una voluntad de llegar allí, pues no, a este pase no va a llegar nunca. No, es que tenemos miedo a salir a las calles y que nos encarcelen. Digo, pues piénsalo de esta manera. Piénsalo que en vez de tener miedo a ustedes salir a las calles y los encarcelen, piensen que son ustedes los que van a encarcelar a los que les impiden que ustedes salgan a las calles. A lo mejor si cambian la idea, pierden ese miedo y pueden salir. Me dice, sí, es verdad, tienes razón. No podemos seguir pensando de que vamos a salir nosotros a las calles y somos los que vamos a ir presos. Tenemos que empezar a pensar que vamos a salir a las calles y que ellos son los que van a ir presos. Y así está la situación de Cuba. Ya les digo, las mujeres son los que están llevando prácticamente la batuta en esta lucha por la libertad de Cuba y son las que están sufriendo las consecuencias. Tenemos a una María Cristina Garrido, Cicia Abascal, la hija de Félix Navarro, que también está en prisión junto con su padre, un señor que tiene ya 75 años, se mantiene en prisión. A esa edad y no les importa la edad de las personas para mantenerlos en prisión. Y es la situación que hay, Sai, de bueno, tú eres cubano, has visto bien cómo está todo. Seguramente que Nilu y Marinelli se están enterando ahora mismo de la situación real que está viviendo Cuba. Sí tengo que decir que no es, gracias a Dios, no estamos en el punto de Irán, en el sentido que las mujeres no son tratadas como en Irán, por suerte para nosotras. La verdad es que es lamentable, Nilo, cuando yo veo las imágenes de ustedes, son muy valientes porque allí las matan. Y sin embargo, yo digo, en Cuba, que tienen más posibilidades de salir a las calles, de manifestarse, ¿por qué no se atreven de esta manera? Porque si te das cuenta, la manifestación del 11 de julio, ¿cuántos muertos hubo? Uno, porque muchos de los militares no están de acuerdo en ir a reprimir al pueblo cubano. Hubo un solo muerto en esa manifestación. Bueno, y quizás luego hayan habido más muertos los familiares hayan guardado silencio por temor y por miedo a ello. Pero yo veo que en otros países, Venezuela, la gente en las calles, ¿cuántos muertos no ha tenido Venezuela? Sin embargo, los cubanos, ¿cuándo vamos a hacerlo de esa manera? Los cubanos después del 11 de julio, ha habido manifestaciones, muchas manifestaciones, pero muy aisladas. O sea, hay meses que han salido a las calles en 5, 6, incluso más lugares, más manifestaciones, pero el pueblo al final no se llega a sumar. Yo creo que esa es la situación que tenemos nosotros en Cuba, que no tenemos ese temperamento que tienen en Irán o que tienen en Venezuela, que gracias a eso es que han logrado que Estados Unidos pueda intervenir por las víctimas que hay en esos países. Yo pienso que los cubanos deberían hacer algo ya también y sumarse a esa rebelión que necesitamos para poder animar a otros países a que entren a ayudarnos. Gracias, Ileana. Nilu, ¿tienes una cifra aproximada ahora mismo de todas bueno, desde hace tiempo estamos viendo, ¿no?, a las chicas cómo hacen acciones en las calles, quemando el velo, resistiéndose a la guardia revolucionaria con el alto precio que puede tener eso, porque ellos son de la idea de que a las mujeres hay que hacerle daño, hay que violarlas y hay que hacerle una serie de cosas, ¿no?, en su idea esa delirante que tienen para que vayan al infierno y todas estas cosas. Tenemos una idea ahora mismo de todas las chicas que han decidido romper, ¿no?, con esa tiranía, porque el tema de Irán es que es una tiranía doble, ¿no? Es una tiranía contra todo el pueblo y luego hay como un ensañamiento especial con la mujer. ¿Nos puedes contar un poco, por favor? Sí, cifras exactas no os puedo dar. La verdad es que ni siquiera, o sea, mira,
de hecho, para poneros un ejemplo, ¿no? En enero, que es cuando empezaron, ¿no? las grandes manifestaciones de esta última revolución que nos ha llevado al punto donde estamos ahora, ¿no? De esta intervención militar extranjera por parte de Estados Unidos e Israel. Solamente por daros un ejemplo, el régimen en 48 horas, el 8 y 9 de enero, asesinó a sangre fría a más de 50.000 manifestantes que habían salido pacíficamente a manifestarse. Esto es una cifra reportada, pero que sabemos que puede ir aumentando. Es decir, leeréis medios donde hablan de 32.000, otros hablan de 35.000. Internamente se decía 50.000, pero se sabe porque además esto todavía hay gente, ¿no?, que después de, aunque no muriera en el momento, pasó a ser hospitalizado y ahora se están reportando, ¿no?, estas defunciones, con lo cual esta cifra está aumentando día tras día. Y esto es solo un episodio que hemos tenido. O sea, imaginaos la barbarie que hay detrás de todo esto. Las mujeres siempre han tenido un rol, pues, muy importante en todos estos movimientos, porque como bien decías, ¿no?, es esta doble opresión, ¿no? Por un lado, la del régimen por el tipo de gobierno que ejerce, ¿no? Y por cómo gestiona el país. Y luego tenemos esta represión doble por parte de este sistema religioso basado en la ley de la Sharia, que, bueno, donde esta teocracia hace que la represión venga por todos lados, ¿no? Como bien comentabas. Entonces, el rol de la mujer en ese sentido siempre ha sido muy importante porque hemos sido la parte de la población más oprimida. Durante diferentes movimientos a lo largo de estos 47 años siempre hemos sido las primeras en dar este paso adelante, diría yo. Hubieron movimientos muy sanguinarios. También en el 2009, por ejemplo, se hizo mucho eco durante unas supuestas elecciones que fueron totalmente fraudulentas, como ya supongo que compartimos esta historia entre Cuba, Venezuela e Irán, porque repetir elecciones que sabemos que no van a ningún lado es un sistema muy, muy practicado por parte de este tipo de regímenes. Tras estas elecciones que fueron fraudulentas y que evidentemente llevó a un movimiento verde donde muchísima gente salió a las calles a manifestarse, uno de los nombres que más eco tuvo en esas represiones fue una chica llamada Neda, a la que mataron violentamente en la calle, pero a sangre fría. Y cuando decimos matar a sangre fría, significa coger una pistola, o sea, coger un arma y apuntar directamente a los ojos, porque es como la norma que les marcan, apuntar directamente a órganos vitales donde la muerte sea inmediata. Entonces, la muerte de Neda despertó pues como toda una ola de críticas, evidentemente, tanto dentro como fuera de Irán, pero no fue suficiente. Después de esto se generaron oleadas, ¿no?, de protestas más simbólicas, pero que tenían como mucho impacto, que eran, por ejemplo, estos miércoles blancos que le llamábamos, ¿no?, que salían mujeres y se ponían sobre estos postes de luz, ¿no?, típicos que hay en las ciudades donde bueno, hay cableados y demás. Se subían ahí, cogían su velo y lo aireaban al viento como una muestra, ¿no?, de desafío a este régimen. Y tras esto, otra vez vino toda una oleada de represión. En el 2019 hubo otra oleada, esta iba más ligada a un tema económico, ¿no?, porque iba ligado al tema del precio del petróleo, pero es que luego, cuando saltamos al 2022, que es la más reciente antes de esta ola de protestas tan fuertes que han habido en el 2026, a finales del 2022, no sé si tenéis el contexto, os acordáis, pero una joven iraní llamada Mahsa Amini fue detenida por la policía de la moral por no llevar bien colocado supuestamente el velo. Fue violentada bajo custodia de esta policía de la moral y luego al punto de que fue hospitalizada y murió. Todo esto desató una ola muy fuerte, una revolución que se llama Mujer, Vida, Libertad, y que las mujeres estuvieron al frente, pero de una manera admirable, con una valentía y un coraje, o sea, envidiable, digno de admirar. Y lo digo yo desde la seguridad de
haber nacido y haberme criado en un país donde no, los derechos humanos no son privados, donde hay seguridad, que es España. Pero em, por eso digo que es admirable decirlo desde fuera, pero es que la valentía con la que contaban estas mujeres de salir, quemar sus velos, gritar, ¿no? Que queremos un cambio, que basta ya, que no podemos más, y que este movimiento lo dirán las mujeres, la verdad es que tenía un simbolismo muy, muy importante para nosotros. Evidentemente, como siempre, lo que acabamos recibiendo es encarcelaciones, violaciones, suicidios por parte de muchas chicas, que es otro factor del que no se habla tanto, porque al final las consecuencias que tienen estos movimientos, estas represiones, son devastadoras, pero es que una de ellas también es que las tasas de suicidio crecen y crecen mucho, sobre todo por parte de las jóvenes que están reprimidas. Y eso es algo que, aunque no se atribuya directamente, ¿no?, a que han muerto bajo custodia policial, es una consecuencia directa de vivir bajo este tipo de opresión. Y eso es algo que yo creo que también hay que tener muy en cuenta, porque cada vez son más. Más todas las historias inventadas por parte del régimen para blanquear esas muertes. Muchas muertes las atribuían a posibles suicidios, a no, es que le dio una sobredosis, no, es que no sé qué. Un montón de excusas inventadas para realmente no tener que reconocer por parte del régimen que mataron a chicas de 16, 17, 18 años. Chicas jóvenes con todo un futuro por delante, con una valentía admirable, a las que les arrebataron la vida simplemente por protestar por sus derechos más básicos como mujeres. Gracias, Nelo. Marinelis, em, tú que en Italia, porque lo recuerdo perfectamente, eh, nos dicen que la batalla aquí en el mundo libre es fácil, pero recuerdo una vez que fuiste agredida o un conocido comunista italiano trató de, de agredirte, ¿no? ¿Cómo se viven esas situaciones en el mundo libre? Porque nos dicen que aquí es muy fácil pelear, ¿no?, contra las tiranías que nos oprimen, pero luego vamos sabiendo, ¿no?, que el, el- el Estado iraní, el Estado venezolano, el Estado cubano influyen, ¿no?, en la política de los lugares donde vivimos, incluso llegando a generarnos problemas. Sí, en el caso de Venezuela, las personas que hemos manifestado nuestra crítica contra el régimen no hemos estado exentas, ¿no?, de persecución incluso en el exterior. Esta persecución inicialmente el Estado venezolano lo ha realizado a través de, por ejemplo, evitar la emisión de documentos, retardar la entrega de pasaportes, al llegar al punto de simplemente anular los pasaportes de los opositores en el exterior. Esto generando un problema de no poder trasladarte, ¿no? O sea, no poder salir del país que te ha recibido, porque no todos los venezolanos tienen doble nacionalidad, ¿no?, como en mi caso. En mi caso, que no dependo de los documentos venezolanos, las agresiones que he recibido han ido desde amenazas de muerte desde Venezuela a través de las redes sociales. Esto me sucedió en el 2017 cuando publiqué mi primer libro en italiano sobre Venezuela. Más recientemente ese episodio que acabas de comentar, que ocurrió en el 2024, cuando yo me encontraba simplemente ejerciendo mi labor como periodista durante un evento relacionado con el régimen de Cuba. Estaba en la parte externa del edificio porque no me permitieron acceder, cosa que en Italia es impensable. O sea, en Italia todos los periodistas tenemos derecho a acceder a cualquier evento público. Ellos lo que dijeron en ese momento es que yo no podía acceder por falta de espacio dentro de la sala. Supuestamente la sala ya estaba llena, ¿no? Sin embargo, luego viendo las fotos del evento era evidente que no estaba llena y que yo hubiese podido entrar, pero no importa. Yo me quedé en la parte externa con autorización de la policía. Uno simplemente notifica, porque no es que te tengan que dar un permiso, uno notifica que te vas a colocar allí para que ellos estén al tanto que uno está trabajando,
y esta persona no se había dado cuenta que yo estaba transmitiendo en vivo en ese momento para Cubanet y se acercó a mí, es un italiano, conocido dirigente comunista, se acercó a mí para tratar de cubrir la imagen de lo que yo estaba haciendo con el teléfono, porque estaba transmitiendo en vivo, pero él no lo sabía, él no sabía que el teléfono estaba activo, ¿no? Y cuando se acerca, que yo le digo, quiere dar algunas declaraciones, o sea, que desea, ¿no? Inmediatamente me golpea y me intenta quitar el teléfono. En ese momento yo empiezo a gritar y digo que estoy en vivo, entonces él se da cuenta, ¿no? Que lo están grabando y levantó las manos y se retiró. Esta persona, además, algo que yo no he contado en público y aprovecho la ocasión para contarlo, además me denunció ante los tribunales italianos porque hizo una querela, porque yo luego de ese episodio escribí un artículo en italiano denunciando la agresión y además hice una investigación de quién era esta persona, porque lamentablemente no es la primera vez que agreden mujeres, porque él agrede específicamente mujeres. Muchas mujeres cubanas han sido agredidas por este personaje. Recogí los testimonios, publiqué un artículo detallado, el señor Papachi se llama, porque hay que decirlo con nombre y apellido. Esta persona, a raíz de esta denuncia que yo hice periodística de quién era él y sus vínculos con el régimen, porque él ha estado en Cuba, él se ha tomado fotos en su época con Fidel, o sea, es una persona que tiene una trayectoria como facilitadora aquí en Italia del régimen cubano, tratando de blanquear la dictadura, es un operador político de la embajada cubana en Italia. Y bueno, él me quereló, esto lo supe porque me llegó la notificación de la policía, de los carabineros italianos, notificándome que yo estaba siendo investigada, pero como es normal en un país democrático, esta querela no fue desestimada por el tribunal por la fiscalía, porque evidentemente no había motivos, ¿no? Para yo ser denunciada, yo estaba haciendo mi trabajo y él fue el que ejecutó inicialmente la agresión, limitando o intentando limitar la libertad de prensa. Ileana, tú has sufrido aquí en España, no me consta, pero igual nos puedes contar algo, algún tipo de presión por tu posición, porque nosotros hemos mantenido aquí una posición bastante, hemos sido un muro y yo en mi caso he sufrido presiones, no sé si tú las has sufrido o has vivido algún intento de agresión, algún intento de sembrarte delitos, alguna situación de estas. No, yo aquí en España no bueno, yo llegué en el 2022, lo primero que hice, yo llegué el 2 de marzo de 2022, lo primero que hice fue participar en una manifestación de la mujer, el Día de la Mujer, un 8 de marzo en Madrid, y sí, el grupo que estábamos de cubanos ahí, sí, por parte de los participantes, tú sabes que van muchas personas de izquierda a, a estas manifestaciones y cuando vieron que nosotros éramos cubanos y que además estábamos en contra de la dictadura, empezaron a atacarnos entre ellos. Bueno, la policía tuvo que venir a hacer un cordón para dejar que nosotros nos manifestáramos porque estábamos denunciando la situación de la mujer en Cuba. Había más de 100 mujeres en prisión en Cuba y estas personas de izquierda teníamos delante comisiones obreras y teníamos detrás otro grupo también de comunistas que no nos permitían que nosotros nos manifestáramos y tuvimos que pasar por ello, ¿no? De hecho, vino una de las mujeres a arrebatarnos uno de los carteles que teníamos nosotros y tuvo que intervenir la policía para podernos manifestar en esa condición. Luego, bueno, las manifestaciones que hemos hecho en Barcelona y en otras partes, pero yo no he sufrido ese acoso o esa represión por parte de los comunistas directamente, pero sí hay cubanas que lo han hecho, hay cubanas, mira, en la misma Habana de la Torre, que ha sido, que ella es muy activa y ella sí ha sufrido
altercados de este tipo, le han tirado huevo, le han arrebatado el teléfono. Ella sí lo ha sufrido, pero bueno, yo gracias a Dios no he tenido tanto que eso. También hemos visto, no solamente mujeres, hombres también han sufrido eh, los altercados con personas de la embajada de Cuba aquí del cubano, de la dictadura cubana aquí en España. Pero ya te digo yo, mi mayor represión fue en Cuba, que tenía una cámara en la esquina de mi casa y vigilancia 24 horas del día. Yo no podía salir de mi vivienda, de ahí que tenía que salir por el patio de la casa cada vez que quería participar en alguna actividad, pues me tenía que escapar por otras vías. No podía salir por la puerta de mi casa porque iba directamente detenida. Bueno, una pregunta para Nilu. Em, ¿Qué opinión tienes? Porque sé que te tienes que marchar. Yo estuve contigo en la Plaza Cataluña, te recogí un clip, ¿no? Para nuestro medio. Eh, Te pregunté en aquel momento y bueno, diste unas declaraciones, pero ¿qué piensas de lo que acaba de ocurrir? Y digo, no solamente desde el momento en que ajusticiaron, a mí no me gusta decir que asesinaron, porque los asesinados son víctimas. Entonces es un ajusticiamiento al ayatolá y hemos visto que el nuevo ayatolá que pusieron también lo han ajusticiado. ¿Cómo te sientes después de tantos años, 47 años ya, de ver que al final ustedes, después de tanto pedir ayuda, pues están acudiendo a ayudarles y se está justiciando a aquellos que han sido los victimarios del pueblo iraní? Pues me alegro que me preguntes esto porque hay mucha controversia últimamente con este tema, tanto dentro como fuera de Irán. Pero os diría que los iraníes que defendemos la libertad y que queremos la libertad del pueblo iraní estamos pletóricos ante la noticia de que por fin se cargaron a este líder dictatorial que no tengo ni palabras para describirle. Me faltarían muchos adjetivos negativos para poder describir la maldad de este hombre y de todo lo que él supone y su régimen supone para el pueblo iraní. Pletóricos celebrando la muerte de este hombre, de verdad. Sí que es verdad que no somos ingenuos. Esto es un tema que yo quiero recalcar. El pueblo iraní no es ingenuo, sabe perfectamente que la intervención militar extranjera por parte de Estados Unidos e Israel tiene otros intereses que no es únicamente la liberación del pueblo iraní, y esto somos plenamente conscientes, pero en un momento de desesperación como en el que nos encontramos después de estos 47 años de opresión y represión continua, es la única alternativa que teníamos. Y lo hemos pedido internamente y desde fuera de Irán porque no podemos más. Nadie, repito, nadie, y lo recalco, a nadie le gusta que le bombardean en su propia casa. Todo el mundo tiene temor a las bombas, todo el mundo tiene temor a las guerras, nadie las quiere. Pero cuando la principal guerra es por parte del régimen hacia el propio pueblo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué teníamos que hacer? Si hemos salido con las manos vacías a manifestarnos y lo único que hemos recibido son tiros, disparos, violencia, brutalidad, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué más podíamos hacer si no era una intervención militar extranjera? De verdad que si hubiese otra opción, otra alternativa más pacífica, más viable, la hubiésemos intentado. Se ha intentado todas las vías. Este régimen se ha sentado a negociar con cualquier persona que os imaginéis, supuestamente, y solamente al final ha hecho amigos con los regímenes que ya vosotras bien conocéis y que vosotros bien conocéis, y nunca el pueblo se ha visto beneficiado de nada. O sea, aquí solamente se han ido enriqueciendo estos monstruos mientras el pueblo está desesperado en la situación no solamente social más represiva que os imagináis, sino también económica. Entonces, ¿qué más nos quedaba por hacer que no fuera pedir la intervención extranjera?
evidentemente somos muy conscientes de lo que os comentaba, de que el interés ni de Estados Unidos ni de Israel es liberar al pueblo de Irán únicamente, ¿no? Por amor al pueblo iraní, o sea, somos totalmente conscientes de esto, pero ahora mismo los dos, ¿no? Estados Unidos e Israel y el pueblo iraní, o sea, las dos partes, tenemos un único objetivo, que es derrocar a este régimen. Entonces, vamos a luchar por ello. Esto no significa, y esto ya lo digo yo desde mi punto de vista, que obviemos o que no seamos conscientes de todas las atrocidades que cometen Estados Unidos e Israel en otras regiones, tanto de Oriente Medio como del mundo, y también en sus propios países. Pero ahora mismo, en una situación tan desesperada, es que estamos dispuestos a aceptar esta intervención y la hemos pedido porque no podemos más. Entonces, yo entiendo que la gente desde un punto de vista de Occidente, ¿no? Donde vivimos pues, más cómodos, más seguros, sin tanta represión y con unos derechos garantizados, por decirlo de alguna manera, lo vean desde otro punto de vista. Y de verdad que lo puedo entender e incluso puedo empatizar, ¿no? Cuando me pongo con mi visión más española, digamos, pero de verdad, solamente quien está ahí dentro, solamente quien vive en Cuba, quien vive en Venezuela, quien vive en Irán, puede saber la dureza de lo que están viviendo. Solamente ellos son los que realmente conocen lo que es la represión. Aquí, hoy en día, no podemos hablar de esto y doy gracias a Dios de que vivimos, ¿no? Como vivimos y con las libertades que tenemos, pero no se puede juzgar con los mismos ojos porque no lo estáis viviendo. Entonces, aquí lo que yo siempre intento pedir y es un poco el discurso que intento transmitir en cualquier foro cuando se me pregunta es objetividad y respeto. Respeto porque ahora se está haciendo eco, ¿no? De las noticias. O sea, ahora la gente, todo el mundo empieza a ubicar Irán en el mapa por lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 días, pero hace 2 meses, cuando el régimen estaba asesinando al pueblo, nadie dijo nada. Los grandes medios callados. O sea, se dio una poca cobertura que de verdad daba vergüenza de pensar que, oye, hay un régimen en el mundo, en un país que además es muy estratégico, ¿no? Por la ubicación que tiene dentro de Oriente Medio, que está matando a su propia gente a sangre fría y nadie dijo nada. Todos los activistas que hoy están hablando, que se están posicionando como no a la guerra, no a la intervención, esto crea un precedente. Ok, lo entiendo. No es ninguna mentira, esto crea un precedente. Pero no pueden juzgarlo con los mismos ojos que lo juzga una persona que lo está viviendo. Con lo cual, aquí siento que tienen que respetar un poco también la voluntad de estos pueblos y cuando pedimos la intervención, de verdad que no lo decimos por gusto, porque somos muy conscientes de lo que supone, pero tenéis que entenderlo y tenéis que respetarlo. Con lo cual, este es mi mensaje y otro mensaje que también quería dar antes de irme, perdón, porque me tengo que salir ya, es que por favor no nos quedemos con los 4 titulares que vemos en los grandes medios, que al final señalan a unos de víctimas que no lo son, ponen de culpables a otros que no lo son, y en este caso en concreto, con el régimen iraní, el único culpable de iniciar esta guerra es la República Islámica, y no lo ha hecho ahora, sino que lo hizo hace 47 años. Entonces, esto yo quiero, por favor, que quede muy claro, que aunque no sea nuestro plan ideal, ni sea la solución perfecta, somos plenamente conscientes, pero por favor, atribuyamos las culpas a quien le tenemos que atribuir. Y es el único culpable de todo esto es el régimen de la República Islámica. Y con esto me despido. Bueno, Lilu, pues muchas gracias. Sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias por tus palabras. a vosotros por la oportunidad, por escucharnos, por darnos voz y fuerza al pueblo iraní, fuerza al pueblo venezolano y fuerza al pueblo cubano y que caigan todas las tiranías. Un abrazo y muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Nilu, hasta luego. Hasta luego. Bueno, una pregunta que yo creo que nos hacemos todos, ¿no? Si mañana, ya Nilu no se la pudo hacer porque se marchó, pero bueno, es una pregunta, aunque estemos viviendo las circunstancias que estamos viviendo, parece que estamos acariciando el final.
Si mañana por la mañana nos despertásemos siendo libres, bueno, nosotros somos libres mentalmente y vivimos en tierra de libertad, pero si mañana nos despertáramos siendo libres, sabiendo que ya Cuba y Venezuela son libres, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Marinelli, habla tú. Como quieras. Estaba esperando para no interrumpirte. Bueno, Sí, muy bien, muy bien, muy bien. las dos muy educadas esperando. A ver, bueno, si Venezuela, o sea, se dice, ¿no? A nivel internacional que Venezuela ya es libre, pero como intenté explicar en mi primera intervención, nosotros todavía lamentablemente tenemos un régimen en pie. Supuestamente se está empujando una transición a través de la presencia todavía de Estados Unidos en las aguas del Mar Caribe y presencia también de la misión diplomática que finalmente ha abierto sus puertas nuevamente en Venezuela, pero todavía el régimen tiene esa estructura intacta, el sistema represivo intacto, todavía están los grupos irregulares en nuestro territorio. Así que yo creo que imaginar una Venezuela libre con estas características lo veo bastante complejo en lo inmediato, ¿no? Porque significa desmontar toda esa estructura represiva, significa que salgan los grupos irregulares en nuestro territorio. O sea, es un proceso que yo no creo que sea posible de un día para otro. Así que veo bastante hipotética responder esta pregunta, Saide, pero obviamente lo primero que yo haría, si eso sucedería, que no lo veo factible en lo inmediato, sería viajar a Venezuela. Tengo muchas ganas de abrazar a mi familia y de volver, ¿no? A recorrer las calles de mi Venezuela querida. Iliana, espérate, antes de responderme, que te quiero hacer una pregunta. Antes que esa Sí. pregunta, yo sé que todo el mundo quiere responderla porque es una pregunta importante. Tú has sido una actora fundamental, mucha gente lo sabe, hay gente que no lo sabe, pero yo lo cuento aquí. Tú has sido una actora fundamental en la gira que hizo el embajador de los Estados Unidos en Cuba, aunque uno dicen que es encargado de negocio, pero bueno, es jefe de la misión diplomática, como cual es el embajador, más o menos técnicamente. Tú has sido una de las actoras principales o la actora principal de la gira del embajador, donde tú en Madrid estuviste al frente del encuentro del embajador con los cubanos y también estuviste organizando el encuentro donde Marinelis hizo un artículo increíble, un artículo maravilloso para el Diario de las Américas analizando Sí. todo el caso. Creo que modestia aparte, los dos mejores artículos es de Marinelis y el mío. Bueno, bromas aparte, tú que has sido una actora fundamental en este caso y que eso indiscutiblemente, recuerdo las palabras del embajador reconociendo tu entrega, ¿no? Y tu proyección. ¿Qué tú sientes cuando personas tan importantes, porque tú, como se dice en cubano vernáculo, has comido mucha candela, has pasado mucho trabajo, has pasado mucha necesidad, has estado encarcelada, has visto amigos tuyos encarcelarse, dar golpes, gente morir, historias? ¿Qué tú sientes cuando una entidad, una organización como el Departamento de Estado te reconoce, ¿no? Todo lo que tú has hecho, que tú no lo has hecho por esto, tú lo has hecho única y exclusivamente por la libertad, pero ¿qué se siente? Bueno, la verdad es que yo no pedí esto, o sea, yo no pedí que me llamaran para organizar esta reunión, más bien el encargado de negocio me lo pidió a mí directamente y yo encantada. Todo el mundo que me conoce sabe que yo por la libertad de Cuba estoy dispuesta incluso a pasar por encima de los problemas personales que pueda tener con cualquier persona y lo he demostrado. Y se demostró en esa reunión. En esa reunión yo intenté invitar a toda la oposición de Europa, como me pidió el encargado de negocios, y ahí estuvo. Lamentablemente hubo personas que no pudieron estar, no porque no quisieran, sino pues por temas laborales, por temas de que no podían pedir permiso en el trabajo esos días. Recuerden que fue un miércoles 18 de febrero
un día bastante complicado, pero bueno, se consiguió la presentación del exilio europeo y eso fue muy importante. Más de 100 cubanos nos reunimos allí. Yo me siento satisfecha y me siento agradecida también porque mucha gente respondió y me siento orgullosa también de los cubanos, porque ahí en esa reunión demostramos que los cubanos estamos listos para tomar las riendas de nuestro país. Estamos listos para pasar por encima de todos nuestros problemas para poder tomar la rienda de nuestro país. Y yo creo que el encargado de negocio, Mike Hammer, se fue con esa sensación de que sí estamos listos y espero que el trabajo de los Estados Unidos con relación a nosotros los cubanos que estamos secuestrados y necesitamos la intervención de Estados Unidos para poder liberarnos de esta mafia que nos tiene secuestrados hace ya 67 años. Él se fue con ese sabor de boca de que los cubanos estamos preparados para tomar las riendas de nuestro país y que trabajen en base a eso. Hay una cosa que tenemos que tener muy clara nosotros los cubanos, no sabemos cómo va a ser nuestra liberación, nuestra libertad en Cuba, porque estamos tratando con personas, bueno, no estamos tratando, esas personas que están hoy en Cuba gobernando son delincuentes, son una mafia. A ellos no les importa que el pueblo cubano esté muriendo, no les importa que el pueblo cubano no tenga corriente. Ya hoy, hace 3 días que en La Habana ha venido la corriente en estos 3 días, una hora al día, y ellos continúan en las mismas condiciones, porque parece que ellos como tienen planta, ellos sí tienen alimento, a ellos no les importa la situación del pueblo cubano. Pero los cubanos estamos listos para ese cambio y queremos ese cambio. No tenemos armas. Mira lo que acaba de pasar hace el mismo día 25 de febrero, cuando la reunión en Roma, entraron 10 cubanos con la intención de ir en contra de las instituciones de la dictadura comunista cubana, no en contra del pueblo cubano. De hecho, su organización se llama Autodefensa del Pueblo, no iban en contra del pueblo cubano. Lamentablemente, ayer falleció uno de los que fueron a Cuba ese 25, Roberto Ávila, creo que se llama, quien falleció ayer. Y fíjate cuál es la desesperación del pueblo cubano, que incluso desde fuera, los que están libres, los que están en el exilio, han llegado hasta allí a intentar hacer algo por Cuba. Necesitamos la ayuda de los Estados Unidos y de cualquier país que quiera ayudarnos a liberar a nuestra patria, porque nosotros no tenemos armas, no tenemos las condiciones para hacerlo y porque la dictadura comunista cubana no lo hará pacíficamente. Yo estoy convencida de eso. Desde el día que el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel dijo que la orden de combate está dada y mandó a la calle a los revolucionarios, desde ese día yo dejé de creer en la solución pacífica, porque ese día el pueblo cubano salió a las calles y ellos siempre me decían a mí, el día que el pueblo cubano salga a las calles y no nos quiera, nosotros vamos a ceder. No fue así, mintieron. El pueblo cubano salió a las calles y ellos no cedieron el poder al pueblo cubano. Ellos se mantienen en el poder a la fuerza y a la fuerza se van a ir, porque ellos no se van a ir a las buenas. Y además lo han demostrado. Mientras que el presidente Donald Trump está diciendo que es posible que tengan personas dentro del régimen que también quieran los cambios y que estén hablando con esas personas para esos cambios, esas personas saben también perfectamente que esos cambios no se van a producir a las buenas. Tienen que hacer un 3 de enero, como hicieron en Venezuela, o tienen que hacer un Irán para poder los cubanos ser libres. Y una cosa yo sí estoy segura, Saide, que si los Estados Unidos intervienen en Cuba, los cubanos los van a ayudar y le van a decir dónde están cada uno, porque los cubanos están deseando tanto terminar con esta pesadilla con la que estamos viviendo ya 67 años, que la gran mayoría van a ayudar a que Cuba sea libre en caso de que los Estados Unidos tengan que intervenir
por medio de la fuerza, porque ya te digo yo a ti que la dictadura a las buenas no va a ceder el poder. No sé si Bueno, te y he la pregunta, contestado y la, bien. sí, sí, Dime. ha sido muy amplia y muy, te has diversificado mucho. Pero la pregunta final que te quería hacer, si mañana nos despertamos con que ya Ajá. Cuba se encuentra bajo un proceso de transición, Díaz-Canel no está, los Castro no están, ¿vale? ¿Qué es lo que tú harías? Pues irme a Cuba, apoyar, ayudar a crear condiciones para que el pueblo pueda elegir en democracia, para que pueda haber unas elecciones. No me importaría ayudar a que eso suceda, ¿no? Date cuenta que un gobierno de transición no va a poder ser elegido por el pueblo cubano porque no hay tiempo para ello ni nada. Pero lo que suceda, yo estaré allí ayudando a que eso suceda. Estaré allí velando porque no haya otra dictadura y porque no haya otro grupo que quiera tomar el poder de forma dictatorial, ¿no? Hay muchos cubanos que tienen muchos proyectos que nos pueden ayudar a organizar el país. Entonces, en este momento estamos en el momento de elegir cómo organizar nuestro país cuando llegue ese momento. Y yo estoy trabajando con otros grupos para ese momento también. Me gustaría estar presente si el día de mañana sucede y ya podamos llegar hasta allí. Me gustaría estar presente en la reconstrucción del país y principalmente en la reconstrucción de nuestra democracia. Bueno, pues muchísimas gracias a, a mis dos queridas hermanas y a la otra hermana que se tuvo que marchar por cuestiones laborales. Ha sido un placer tenerlas aquí. Lo confesé al principio y lo digo al final. He estado un poco nervioso porque, claro, tengo aquí la directora de un periódico y una periodista súper prestigiosa como Marinelli, reconocida no solamente en el mundo hispano, sino también en el mundo eh, de la lengua italiana, ¿no? Y muy querida ahí en ciertos lugares, en otros lugares no nos quieren desde pero bueno, eres muy querida en los, en lo- en los sectores donde defendemos la libertad, de verdad que somos muy queridos, somos muy recibidos, porque nosotros no solamente estamos comprometidos con la libertad de nuestras patrias de origen, sino que estamos comprometidos con la conservación de la libertad en las patrias que nos han acogido, incluso nos han hecho ciudadanos, con lo cual estoy muy agradecido por el tiempo que me han compartido. Este es el podcast Voces Autorizadas. Soy Said Chalinchón, bajo la dirección de nuestra querida Sandra Flores, que no ha entrado por aquí. Yo pensé que iba a entrar para saludar, pero bueno, no está. Nuestra querida Anira, que está por ahí detrás con la técnica. Hoy hemos entrevistado a Nilu Alafar, una chica hispano-iraní. Hemos entrevistado a nuestra querida hermana, que admiro mucho y que hace muchos años que hacemos muchísimas cosas, como que combinamos el periodismo con el activismo y no sé qué, todo va como junto. Nuestra querida Marinelli Extremamuno y nuestra querida Eliana Hernández, que también hemos hecho un montón de cosas juntas y que bueno, cuando pase todo esto, pues igual tenemos que escribir un libro o hacer un documental de las anécdotas y de todas las cosas que hemos vivido, las buenas y las malas, porque también hemos vivido muchas cosas buenas, hemos vivido muchas alegrías y muchas satisfacciones y desde luego ya estamos a punto de subirnos en el puente para transitar hacia la libertad y tenemos que estar preparados para lo que venga y corresponda. Muchísimas gracias. Soy Isaí de Chalinchón y este es podcast Voces Autorizadas. ¿Alguien quería agregar algo? Quería agregar, yo quería agregar que yo creo que es natural que los periodistas también hagamos activismo, porque no se trata solamente de denunciar y decir la verdad, que es nuestra misión principal, sino que es fundamental participar en la construcción democrática de nuestros países. Y yo creo que tenemos que hacer activismo y estar presentes. Gracias, Aide, gracias, Ileana. Así es, gracias. Pues nada, nos vemos en un próximo podcast que será ya
en breve mañana mismo. Mañana volvemos al tema de la hispanidad. Vamos a estar hablando de un personaje histórico que yo admiro muchísimo, que es Felipe II. Yo lo admiro muchísimo. Ese hombre fue lo más grande de la historia de la hispanidad. Así que nada, nos vemos próximamente en el podcast Voces Autorizadas. Soy Isa de Chalinchón. Chao.